Sí, yo creo que la oposición venezolana está experimentando una profunda crisis. La oposición venezolana, producto de más de 25 años de mentiras, manipulaciones, conspiraciones, golpes de Estado, magnicidios, fracturas internas, llamados a la violencia, llamados a golpes de Estado, llamados a magnicidios, llamados a bloqueo, llamados a sanciones, llamados a intervenciones militares. Eso ha ido provocando a lo interno de la oposición venezolana profundas fisuras irreconciliables. Ejemplo, en el momento en que Guaidó asumió la vocería de la oposición venezolana, hubo múltiples promesas de distribuir de esa riqueza, ese despojo, ese saqueo que liderizó Guaidó y compañía. Por supuesto que estas fracciones que orbitaban en torno a esta promesa de muchos millones de dólares, estamos hablando de que los Estados Unidos financió a Guaidó, Estados Unidos financió las guarimbas. Estos recursos se supone que Guaidó y compañía debían distribuirlos entre aquellos dirigentes que estaban allí empujando el proceso de desestabilización que ustedes bien recuerdan, 2017, 2018, 2019, y que eso no ocurrió. Entonces, a lo interno de la oposición venezolana hoy hay unas fracturas que no son reconciliables a corto plazo. Hay un odio, hay un rencor entre las distintas corrientes de la oposición venezolana. Hay unas corrientes que odian a la corriente de María Corina Machado. Las corrientes de María Corina Machado odian a la corriente de Capriles Radosky. La corriente de Capriles Radosky odia a la corriente de Julio Borges. La corriente de Julio Borges odia a la corriente de Antonio Ledesma. La corriente de Antonio Ledesma odia a la corriente, de cada uno de estos sectores. No hay una unidad, no hay una cohesión, no hay una unificación de criterios. A diferencia del chavismo, que sí hay diferencia. Dentro del chavismo la irreverencia es cotidiana. Pero bien aprendimos del comandante Chávez. Irreverencia en la discusión y lealtad en la acción. El chavismo para las batallas va unificada. El chavismo para las batallas va en unidad. El chavismo para las batallas va en cohesión. El chavismo para las batallas va íntegra, como en 1998. Entonces, cuando hablamos de la capacidad orgánica de la oposición, siempre será inferior a la capacidad orgánica del chavismo. Eso es lo que les duele. Podrá el señor Nanómetro argumentar lo que él quiera. Podrá el señor John Patrick Acuaviva argumentar lo que él quiera. Podrán cada uno de estos nuevos voceros de la derecha venezolana, estos nuevos voceros de la oposición venezolana, podrán argumentar lo que sea, lo que quieran, incluyendo al joven a la Madrid. Podrá argumentar lo que quiera, podrá utilizar la burla como mecanismo de debate político, pero jamás podrá revertir la verdad. Y la verdad es que la orgánica de la oposición venezolana no sirve, está rota. Y eso es lo que garantiza que ellos jamás vuelvan a conquistar el poder en la República Bolivariana de Venezuela frente a la unidad orgánica, movilizada, ideológicamente formada del chavismo venezolano, del chavismo latinoamericano y del chavismo mundial. Este es para ustedes el mensaje que les doy. Un abrazo.